Tema de hoy, asistencia social del Estado durante el vínculo laboral y ante el desempleo. Y en este tema vamos a destacar, obviamente siempre hablando del trabajador, dos tipos muy puntuales de asistencia. Una tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil, que se fija para todos los trabajadores independientemente de la actividad y gremio. Y por otra parte tenemos también para todos los trabajadores independientemente del gremio, que tiene que ver con el fondo de desempleo o el seguro de desempleo como algunos lo llaman. En teoría se habla de fondo de desempleo porque tiene que ver con el depósito de fondos en el Estado que se utilizan para asistencia del trabajador que ha sido despedido o que ha sido desvinculado por X motivo de su trabajo. En cuanto al salario mínimo vital y móvil, tenemos que decir que es un piso mínimo que debe cobrar todo trabajador que se desempeña en jornada completa. O sea que por debajo de ese piso mínimo que fija el Estado, ningún trabajador debería cobrar. Si se percibiera un salario menor al salario mínimo vital y móvil, hablamos directamente de la violación de la propia norma jurídica. ¿Quién fija este piso mínimo, este salario mínimo vital y móvil? Bueno, en el ámbito laboral tenemos al Ministerio de Trabajo, que es el órgano descentralizado de la administración pública que se encarga de ejercer este contralor público del contrato de trabajo y en particular de defender a la parte más débil del contrato de trabajo, que es el trabajador. Dentro del Ministerio de Trabajo funciona el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Y es este órgano el que periódicamente, y cuando hablamos de periódicamente, significa que puede ser cada 2 años o anualmente, cuando surja la necesidad, va a convocar precisamente ajustar o acordar el monto monetario que será el salario mínimo vital y móvil. A la fecha, por ejemplo, desde octubre del año pasado, 2019, se ha fijado que el piso mínimo del salario sea 16.875 pesos. ¿Qué significa esto? Que se ajustó ese piso mínimo del trabajador jornada completa a ese monto dinerario. Debajo de ese monto dinerario estaríamos hablando de incumplimiento. En ese monto dinerario estamos hablando de un trabajador que está adecuado a las medidas del Estado. Lo más común es que sea por encima de ese monto dinerario, dependerá del tipo de actividad, del tipo de gremio, como ya en un momento les explicaba, que según el gremio, la categoría que uno puede tener, la jornada de trabajo que desempeñe, la cantidad de horas, su sueldo va a variar. Pero lo que no puede variar es que su sueldo mensual sea por debajo de esa cifra. A la actualidad, 16.875 pesos. ¿Cuándo convoca el Consejo Nacional de Empleo, Productividad, Salario Mínimo Vital y Móvil? Cuando surja específicamente la necesidad, cuando se entienda que la canasta básica de la familia tipo, matrimonio, 2 hijos, como siempre se ha hablado, exige adecuar valores a lo que se maneja en el mercado, a la demanda de bienes necesarios para la vida diaria, que hacen no solo a la alimentación, sino también al esparcimiento, a la educación del trabajador y su familia. Con lo cual, periódicamente, este Consejo Nacional de Empleo va a adecuar la cifra mínima, el piso mínimo que debe cobrar todo trabajador jornada completa. Ustedes también me van a decir, ¿y cuánto cobra el trabajador media jornada? 4 horas, ¿no? Bueno, simplemente se divide el salario fijado
en 2 partes y esa mitad va a cumplir la mitad de jornada. Ese es uno de los beneficios, eso es, o digamos, una de las intervenciones más comunes del Estado, una intervención social en el ámbito del contrato de trabajo, del vínculo laboral durante su vigencia. Ahora, ¿qué pasa cuando el trabajador es despedido sin justa causa? O sea que es despedido por mero capricho del empleador o porque el empleador tiene que achicar personal o porque existe una quiebra del empleador. Esto es una técnica jurídica, el tema de la quiebra para pagar acreedores. Bueno, no voy a explicar temas jurídicos porque no hacen a la materia, pero la quiebra implica que el empleador deja de existir porque se ha vuelto insolvente, porque no puede afrontar sus deudas. Entonces no queda otra que directamente dejar de producir o dejar de lado sus actividades, con lo cual indirectamente el trabajador, si bien no es despedido, se queda sin fuente de trabajo. Esos son los 2 supuestos más comunes: el despido clásico sin causa, sin motivo alguno, y el tema de la quiebra. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Obviamente el trabajador queda desprotegido porque dentro de la sociedad capitalista nos ganamos la vida a través de nuestra fuerza de trabajo, independientemente de la actividad y gremio. A su vez, de ese ingreso que tenemos como trabajadores, no solamente que nos nutrimos nosotros como beneficiarios del trabajo, sino también se supone el grupo familiar, con lo cual se afectaría socialmente a una familia cuando desaparece un ingreso. Entonces, ¿qué hace el Estado para intervenir ante esta situación? Bueno, crea el famoso Fondo de Desempleo, que algunos llaman seguro de desempleo. ¿Qué implica esto? Que ante la pérdida del empleo voy a percibir una cuota dineraria mensual por un determinado tiempo que me va a permitir a mí tener un ingreso hasta tanto consiga un nuevo trabajo. Ahora, obviamente que esto es imperfecto porque sabemos que a veces hay masas de trabajadores, sobre todo cuando hay una edad avanzada, donde pasan periodos muy prolongados sin conseguir empleo. Y el fondo de desempleo generalmente dura según los ingresos del trabajador, ahora les explico, de 2 a 12 meses en los casos máximos. Lo común es que sean 6 meses. Si en esos 6 meses uno no consiguió trabajo, lamentablemente no solo que no va a tener un ingreso normal, sino que también deja de percibir el fondo de desempleo. Pero bueno, la idea de esta asistencia está pensada precisamente por lo que les comentaba: procurarle al trabajador un ingreso hasta tanto consiga un empleo. Entonces, supuestos en el que procede despido o quiebra del empleador. ¿Quiénes tienen derecho a percibir esta cifra dineraria? Los trabajadores dependientes que trabajan bajo patrón y que a su vez hayan aportado los últimos 6 meses durante los últimos 3 años de prestación de servicio. Acá aparece un trabalengua, dice los últimos 6 meses de aporte, o sea que los últimos 6 meses de aportes a contar para atrás desde que fui despedido, tengo que tener aporte. Pero si sucede que en esos últimos 6 meses no tengo aportes, lo que pide es que se compute dentro de los 3 últimos años de trabajo, porque también puede suceder que un trabajador dice: sí, los últimos 6 meses que aporté fueron hace 4 años. Entonces no le va a permitir obtener un fondo de desempleo, sino que tiene que ser los últimos 6 meses contados para atrás dentro de los últimos 3 años de haber trabajado.
independientemente de que trabajó para distintos empleadores, porque pude haber trabajado 3 meses para un empleador y 3 meses para otro. O vamos a suponer 5 meses para uno, 5 meses para otro. Bueno, lo que me va a pedir simplemente son 6 meses de aporte, últimos 6 meses dentro de los últimos 3 años. Si yo cumplí entonces con esas condiciones, fui despedido o quedé sin empleo por quiebra del empleador, cuento con los 6 meses de aporte dentro de los 3 últimos años de trabajo y soy trabajador dependiente, o sea, trabajo para alguien, para un tercero, automáticamente tengo el derecho a percibir este fondo de desempleo. ¿Cuánto voy a percibir? Bueno, va a depender del nivel de ingresos que yo tenía. Se supone que si tenía un ingreso muy elevado, mi fondo de desempleo va a ser menor y la cantidad de cuotas que voy a cobrar van a ser menores, o sea, pueden ser 2, 3, 4 meses, 5 meses. Va a depender entonces, cantidad de cuotas y valor de las cuotas de la mensualidad va a depender de mi nivel de ingreso. Cuanto más percibo, menos voy a cobrar de fondo. ¿Por qué? Porque se supone que voy a tener una indemnización al momento de mi despido que me va a dar algo de dinero para sostenerme durante un tiempo más o menos prolongado. Por el contrario, si yo percibía muy poquito dinero, siempre teniendo en cuenta que el piso mínimo es el salario mínimo vital y móvil, entonces si percibía poco dinero como sueldo, como salario, vamos a percibir un fondo de desempleo mayor, con una mensualidad mayor y durante un periodo mayor. ¿Qué otra cuestión establece el sistema? Que los trabajadores de 45 años o más de 45 años, sí o sí, independientemente de su salario, del salario que percibían, van a cobrar el fondo de desempleo durante 6 meses. Entonces, tenemos fondo de desempleo para trabajadores de 45 años, sí o sí, independientemente de sus ingresos, van a cobrar durante 6 meses. Demás trabajadores, como les dije, va a depender del nivel de ingresos y trabajadores que cobraban ingresos muy superiores al salario mínimo vital y móvil, cobrarán una cifra menor a aquellos que percibían una cifra cercana al salario mínimo vital y móvil, o sea, una cifra pequeña. Bueno, espero que se haya comprendido. Me pareció que en un pequeño video corto, sin necesidad de mayores clases, podíamos llegar a entender. Como siempre, queda el buzón de consultas para que ustedes puedan comentar alguna cuestión o que puedan preguntar si algo no se entendió. Los únicos dos beneficios que vimos entonces son, por un lado, como dije, el tema del fondo de desempleo que terminamos de explicar, y por otro lado, el salario mínimo vital y móvil, que es el piso mínimo que debe cobrar todo trabajador dependiente jornada completa, que a la fecha alcanza la suma de 16.875. Órgano que ejerce el contralor de todo esto, que controla que todo esto se cumpla, Ministerio de Trabajo. ¿Dónde se percibe o dónde se tramita el fondo de desempleo? Ante ANSES. Fíjense que ANSES ya es un organismo de la administración pública que ya lo trabajamos con el sistema previsional. Bueno, no tengo más para incorporar a estos dos pequeños temas. Esto ha sido la clase de hoy. Ante cualquier inquietud me consultan. Les mando saludos a todos.